Consulta. ¿Cómo no? ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho. Le hago una pregunta. La vez pasada habían dado martes una clase sobre desmaterialización, pero creo que la había dado usted. Sí, la di ¿Hay alguna, yo. ¿Hay alguna posibilidad de que haya algún material, algún apunte o algo para ver el tema? Sí, ¿O de dónde más? pasame acá en el chat tu correo electrónico Ajá. y hagan lo mismo los que necesiten y yo te paso algo. La clase era un poco un rejunte de varios artículos de doctrina y algunos fallos. Algunos están en la página, los colgó el doctor Quiroga en la página de la comisión. Eh, pero bueno, te paso lo que yo tengo o te indico a dónde buscarlo. Bueno, gracias. Ahora De le nada. escribo al chat. Gracias. No, de nada. Profesor, y yo una consulta. El martes pasado no estuve presente y quería saber si habían dado para hacer un práctico o algo por el estilo. No sé si dieron algo. Me parece que no. Perfecto, Me gracias. parece que no. Eh, Volvemos a lo mismo. Los que tengan consultas, déjenlo ahora en el chat. Yo lo consulto con el doctor Quiroga porque yo no presencio todas las clases. Eh, Así que no sé qué lo dieron. Creo que lo dio Glenda O con la clase, pero no estoy seguro. Y me parece que práctico no. Pero les repito, dejen No, cualquier cosa prácticos, acá. prácticos no hay ninguno. Lo único que, bueno, estarás viendo por el. Perdón, mi nombre es Gabriel. Sí, Gabriel. Este, sí, estarás viendo que nos estamos anotando todos porque justo la clase ese de desmaterialización fue muy o sea, no sabíamos que iba a estar la clase y fue muy sobre la marcha y muchos no pudimos ingresar. Y encima es un tema que no está muy claro en ningún lado, por eso sería bueno si pudieras pasar algún material o algo de dónde verlo, estaría buenísimo. Y después para decirle a la compañera que no hay ningún práctico ni nada por el estilo. Hicimos un pequeño práctico sobre endoso, pero en clase, digamos, pero nada difícil, digamos, como para practicar el tema. Está bien. Sí, hasta donde sé no va a haber prácticos este año, salvo que por ahí Marcelo nos diga de hacer alguno. Diría que por el formato en que este año estamos dando la materia no va a haber prácticos, pero se los consulto. Les repito, ahora para los que se agregaron recién, los que tengan dudas de la clase de desmaterialización o no hayan podido estar en la clase, dejen los correos electrónicos en el chat y yo trato de mandarles algo. No tengo un paper, digamos, con todo lo que se dio en la clase, porque, como les decía recién, es un poco fui juntando partes de distintos textos, de artículos. Es una clase que ya Marcelo me encomendó hace muchos años, apenas yo empecé como ayudante, alumno, todavía no me había recibido. Y me encomendó esta clase porque no la daba prácticamente nadie en las otras comisiones, ni él tampoco, así que fue una clase que yo fui armando con el correr de los años, se le fueron agregando cosas, le fuimos sacando otras cosas. En el medio hubo reformas legislativas, la modificación del código y demás, con lo cual la tengo un poco armada. No es un rejunte, pero bueno, no tengo un texto o no hay un texto donde esté todo. Les trato de pasar lo más posible y si no, indicarles dónde pueden buscar algo para leer. Bueno, hay unos cuantos. Si alguien ve en lista de espera acá, me avisa y por ahí no los veo y los voy agregando. La clase de hoy, que me encomendó el doctor Quiroga, es sobre aval de obligaciones cambiarias. Vamos a dar brevemente un concepto y de ahí ir desgranando algunas cuestiones puntuales. No es un tema particularmente difícil, pero hay 3 o 4
puntos, digamos, que los tienen que manejar para no equivocarse. La mayoría de estos puntos son aplicación típica de los principios cambiarios que estuvimos viendo hasta ahora y que vienen viendo con Marcelo y con las chicas en las otras clases. Les repito, no es particularmente complejo, pero sí hace aplicación de esos principios, con lo cual los vamos a ver en varios ítems puntuales, con 2 o 3 que sí son importantes que manejen, sobre todo el tema de accesoriedad y autonomía, que ahora lo vamos a ver. Para dar un primer concepto, el aval, tengo los conceptos acá de Alegría y de Gómez Leo, yo se los leo porque no me lo acuerdo, y los vamos a ir desgranando así, porque son bastante largos, digamos. Gómez Leo dice que el aval es un acto jurídico cambiario, es unilateral y es completo, hasta acá nada nuevo, que se comporta como un negocio abstracto y por el cual se garantiza objetivamente el pago de la letra de cambio o del pagaré. Se garantiza objetivamente el pago de la letra o el pagaré. Y constituye una obligación que es, esto ahora lo vamos a ver más en profundidad, es sustancialmente autónoma y formalmente, esperen que agrego a alguien, sustancialmente autónoma y formalmente accesoria. ¿De qué? De la obligación principal avalada. Y opera como una garantía cambiaria extra de la obligación cambiaria. Es decir, es una obligación de garantía. Alegría da un concepto similar, dice que es un acto jurídico unilateral que no es recepticio y que es de garantía, que se otorga por escrito y constituye una obligación cambiaria formalmente válida que pone al avalista como obligado cambiario del pago. Ahora los vamos a ir desarmando este concepto y viendo los puntos más importantes. Principales características, algunas surgen de las definiciones que recién les leí. Primer aspecto es un acto jurídico. Y a su vez es un acto jurídico típicamente cambiario. O sea, está específicamente regulado en la ley cambiaria, en el decreto 5965 del año 63. Para letra de cambio y pagaré, también para cheque, en la ley de cheques, pero no me voy a adentrar ahora en el aval de los cheques porque, si bien es muy parecido en cuanto a estructura, lo dejamos para una de las clases de cheque porque tiene algunos vericuetos, sobre todo con los cheques, con el aval de los cheques de pago diferido. Así que acá, esta clase sobre aval, les repito, como acto jurídico cambiario de garantía de letras de pagaré. Les decía, es un acto jurídico, es típicamente cambiario y tiene una naturaleza de garantía. Es decir, sirve como una garantía más a la obligación cambiaria inserta en un pagaré, una letra de cambio. ¿Por qué de garantía? Porque se agrega un deudor más, o varios deudores más, que son los avalistas. Con lo cual, quien es portador de un pagaré en donde hay uno o más avalistas, va a encontrar una mayor seguridad en el cobro del pagaré, de la deuda. ¿Por qué? Porque va a tener más personas a quien poder demandar. Es decir, va a tener más patrimonios para agredir en caso de que al vencimiento el obligado cambiario, por caso el librador del pagaré, no atienda el pago. Es una obligación, como todas las obligaciones cambiarias que estamos viendo, que es típicamente unilateral, no requiere aceptación del tenedor del título, del beneficiario, tampoco de la persona avalada. No es recepticio, es decir, por esto mismo, para tener validez no requiere no solamente ser aceptado, sino que no necesita ser recibido y con la sola firma, más algunos breves requisitos, la sola firma del avalista en el título ya se erige en obligado cambiario en, les repito, condición de avalista. Entonces, no es recepticio, es unilateral, es incondicional, no puede estar sujeto la obligación del avalista a una condición.
es literal, es completo. Hasta acá reitera la mayoría de los principios cambiarios que ya vienen viendo con Marcelo y con las chicas en las demás clases. La doctrina dice que es completo aún cuando, como ahora vamos a ver, se puede prestar un aval, otorgar un aval en un instrumento separado. Ahora lo vamos a ver, pero no le quita el carácter de completitud a la figura del aval. Está sometido al rigor cambiario. Esto significa que para que nazca la obligación se requieren pocos pero específicos requisitos legales que tienen que existir para que exista aval. Es abstracto, es una obligación abstracta porque, al igual que como vienen viendo las otras clases, la obligación del avalista, cuando la presta, cuando avala el título, se separa, se escinde de la causa o de la obligación o de la relación subyacente a ese aval. Es decir, yo avalo la obligación de un librador de un pagaré, por ejemplo, y no necesito que conste y no va a constar la causa de por qué yo lo avalé. No interesa si se lo avalé porque soy amigo, porque le debo plata, porque tenemos negocios en común. Así que en ese sentido les repito, una obligación de tipo abstracto. Se independiza de la causa por la cual yo presté mi aval. Esto es importante, es una garantía de tipo objetiva. Es de tipo objetiva porque yo como avalista no estoy garantizando o avalando a la persona, por ejemplo, del librador del pagaré. No avalo o no garantizo a una persona. Avalo y garantizo el pago de la deuda. El cumplimiento de la obligación cambiaria que asumió en el pagaré, por ejemplo, el librador. Ahora vamos a ver que puede ser también un endosante y demás. Pero para no complejizarlo, hagamos un ejemplo simple. Un pagaré con un solo librador. Yo soy avalista de ese librador, yo no avalo a la persona del librador. Yo avalo y garantizo el pago de su obligación. Es irrevocable. Eso es lo que diferencia de la fianza contractual, ¿no? Es una de las diferencias de la fianza, muy bien. Ahora las vamos a ver para que no se confundan, pero estás orientado, está muy bien. Y acá dos caracteres que son fundamentales. Perdón. Y que también, sí. La última característica que estaba mencionando. Irrevocable. Gracias. Bien. Y las últimas dos, que son las fundamentales y que también contribuyen a diferenciarlo de la fianza, es que es una obligación, la del avalista, que es sustancialmente autónoma, pero formalmente accesoria. Sustancialmente autónoma ¿de qué? De la obligación avalada. Y formalmente accesoria de la obligación avalada. Volvemos al ejemplo. Yo soy avalista del librador del pagaré. El librador, al librar el pagaré, asume una obligación cambiaria de pagar al vencimiento una X cantidad de dinero. Esa es la obligación principal, digamos. Yo la avalo, la garantizo con mi aval, pero mi obligación cambiaria, que yo también asumo por firmar el título, es sustancialmente autónoma y formalmente material. Sustancialmente autónoma y formalmente accesoria. Ahora vamos a explicar estos dos conceptos. Estos artículos están, la regulación, quiero decir, del aval están los artículos 32 y 34 del decreto 5965 del año 63, más el artículo 103 que refiere a pagaré. ¿Quiénes pueden avalar? Sujetos que pueden avalar, el propio artículo 32, en el segundo párrafo lo indica, lo dice, puede avalar un tercero o puede avalar cualquier otro firmante de la letra o del pagaré. ¿Por qué? Primero porque está permitido legalmente, y segundo tiene su lógica porque supongamos un pagaré que tiene el librador
y hay 4 o 5 endosantes. Cada uno ocupa un lugar en la cadena cambiaria con responsabilidades siempre hacia el tenedor del título, pero cuando paga tiene acciones regresivas para recuperar o para demandar a los anteriores firmantes. Por eso puede ser también que en muchas ocasiones sea necesario, no sé si cambiar la posición en que está cada firmante, pero sí, por ejemplo, un endosante en el medio de la cadena puede firmar como avalista del librador, por ejemplo, asumiendo otra obligación cambiaria como avalista, ya no como endosante, en otra posición, como obligado en otra posición dentro del pagaré, por ejemplo. Con lo cual, puede firmar un tercero o puede firmar cualquier otro firmante. Cualquier otra persona que haya firmado en la letra de cambio o el pagaré. Está discutido en doctrina si puede firmar el librador. Por ejemplo, el pagaré, obviamente tiene un librador, supongamos que se endosa, circula, y si ese librador, que es el último obligado cambiario, a quien le van a reclamar el pago, puede a su vez avalar, por ejemplo, un endosante. Uno puede pensar qué sentido tiene que el librador, que siempre es garante del pago, a su vez avale a otro. Bueno, la ley no lo prohíbe, con lo cual se entiende que lo permite, pero además se daría un caso, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, que cuando el librador de ese pagaré lo hubiera librado, haya tenido alguna causal de invalidez. Por ejemplo, hubiera estado fallido, declarado en quiebra. Con lo cual, por disposición de la ley de quiebra, está desposeído de sus bienes. ¿Sí? Y no puede ni contraer obligaciones ni pagar. Supongamos que, en violación al desapoderamiento de la ley de quiebra, libró un pagaré. Ese pagaré fue circulando. A lo mejor en un momento se le levantó la quiebra y se le levantó la inhibición a esa persona que había librado en esas condiciones. Y el tenedor le dice, mirá que yo te quiero a vos demandado. Cuando lo libraste, estabas inhibido o estabas fallido, estabas declarado en quiebra. Ahora que estás rehabilitado, te quiero de nuevo como obligado cambiario. Entonces, firma como avalista. ¿Bien? La capacidad para ser avalista. Rigen las normas cambiarias y las normas de derecho común propias de la capacidad. Obviamente ser mayor de edad, no estar declarado incapaz. Hoy en día, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, ya no se habla de incapaces, sino de personas con capacidad restringida. Esa restricción puede ser total o parcial, eso lo dispone el juez en la sentencia. Ya no se llaman más juicios de insania, no se los llama insano, sino que son personas con capacidad restringida. O con capacidad de ejercicio restringida. Entonces, repito, hay que ser mayor de edad, tener capacidad para obligarse, para contratar y para dar fianza, y, por ejemplo, no pueden los tutores avalar obligaciones de sus tutelados, etc. Los representantes de los menores tampoco, etc. Acá hago un paréntesis y les voy a pedir que lean, lo colgó el doctor Quiroga hace bastante tiempo ya en la página de la comisión. Es un fallo conocido como fallo del religioso profeso, fallo de la Corte de la Provincia de Santa Fe del año 2005, en el cual se discutió, respecto de la capacidad para avalar, si los llamados religiosos profesos podían avalar obligaciones cambiarias. El Código Civil, que en ese momento estaba vigente, le impedía avalar obligaciones cambiarias a lo que llamaba religiosos profesos, salvo que avalaran obligaciones de sus propias congregaciones o sus propias iglesias, o decía el Código, de personas desvalidas, como un acto de caridad, digamos. En ese caso que llegó a la Corte, el avalista de un pagaré era un sacerdote. Se discutió si era profeso o no. Profesos son los que tienen los votos
o consagrados a las órdenes y votos entre ellos de pobreza. Por un lado se discutió si este demandado avalista, sacerdote, estaba incluido o no dentro de los religiosos profesos, y también se discutió si ese aval que había prestado era a favor de persona desvalida. La Corte termina revocando la sentencia y resolviendo que en ese caso particular el sacerdote no podía avalar, era incapaz de ejercicio para avalar esa obligación cambiaria, porque no estaba probado, entre otras cosas, que hubiera avalado a una persona desvalida. Es un fallo breve y les pido que lo lean. Entramos a la parte más importante, y en esto me voy a detener y lo voy a hacer a su tiempo, y les voy a pedir que me paren si me pregunten si algo no entienden. Este es el punto que les decía recién que era importante, de la autonomía y la accesoriedad. Como les dije recién, el aval como obligación cambiaria de garantía es sustancialmente autónoma y formalmente accesoria. ¿De qué? De la obligación principal que yo avalo. Por ejemplo, la del librador del pagaré. ¿Qué quiere decir sustancialmente autónoma? Quiere decir que mi obligación como avalista, mi obligación cambiaria como avalista, va a seguir siendo válida y eficaz, aun cuando la obligación de mi avalado sea nula por un defecto sustancial. Ahora lo voy a explicar. ¿Queda claro? Yo avalo a un librador de un pagaré. Avalo, mejor dicho, avalo la obligación cambiaria asumida por el librador de un pagaré. Hagamos un caso sencillo: pagaré, librador y beneficiario. Olvidémonos de endosos y demás. Yo avalo la obligación cambiaria del librador. Esa obligación cambiaria del librador es la obligación principal. La mía es una obligación que ahora vamos a ver, en cierto punto accesoria, pero lo importante, esto está en el artículo 34, segundo párrafo del decreto ley, es que si la obligación del librador resultara nula o inválida por un defecto sustancial, mi obligación como avalista se mantiene vigente, es válida y me mantengo como obligado cambiario. Y puedo ser demandado y voy a tener que pagar, aunque haya avalado una obligación nula por un defecto sustancial. A su vez, como obligación abstracta y autónoma que yo asumo como avalista, cuando me demanden en juicio ejecutivo, no voy a poder oponer como excepción las que tenía el librador. El librador dice, mire, mi obligación es nula, ahora vamos a ver qué nulidades sustanciales hay. Dice, el librador va a decir, mi obligación es nula, yo no pude haber librado este pagaré, o no me pude haber obligado cambiariamente mediante este pagaré. Bueno, yo como librador no voy a poder oponer esa excepción, porque mi obligación es válida y es eficaz, y quedo obligado cambiariamente aún en caso de nulidad de la obligación cambiaria asumida por el librador. Por eso les decía también que es una garantía de tipo objetiva. Yo no garantizo la persona del avalado, del librador, sino que garantizo el pago de su obligación cambiaria, que no es lo mismo. Casos de nulidad o de invalidez sustancial. El librador menor de edad. Pagaré librado por un menor de 12 años. Yo sé que tiene 12 o no sé que tiene 12, lo avalo, o tiene 17 y medio y es conocido mío y me pide un favor y yo pienso que tiene más de 18, entonces libra un pagaré para comprar una bicicleta y me pide que yo salga de garantía y lo avale. Yo de buena fe lo avalo. El vendedor de la bicicleta tal vez sabía que tenía 17 años y no se podía obligar cambiariamente. Yo firmé como avalista y yo avalé la obligación cambiaria. Si ese pagaré al vencimiento no se paga, el portador va a iniciar un juicio ejecutivo. ¿Contra quién? Contra el librador, que para ese momento puede haber sido mayor de edad, y contra mí como avalista.
El librador va seguramente a poner una excepción de inhabilidad de título porque va a decir, al momento de obligarme cambiariamente, yo era menor de edad, era incapaz de ejercicio y no me podía obligar cambiariamente. La capacidad, obviamente, se verifica al momento del libramiento, no del pago. Va a llevar una copia certificada de la partida de nacimiento, que cotejada con la fecha de libramiento del pagaré, va a acreditar efectivamente que tenía 17 años y medio cuando liberó el pagaré y no se podía obligar cambiariamente. Con lo cual, la demanda va a ser rechazada respecto de él, porque, les repito, al momento del libramiento era menor de edad. ¿Qué va a pasar con mi obligación cambiaria? Y yo voy a llamar a un abogado amigo que, como no cursó con la comisión del doctor Quiroga, va a decir, quédate tranquilo, avalaste un menor de edad, es nula, avalaste una obligación nula. Quédate tranquilo, gastate la plata esa del juicio en otra cosa porque vamos a ganar. Bueno, no va a ser así. Una lástima que no haya estado en la comisión del doctor Quiroga. El juicio lo voy a perder. Yo le voy a decir al juez, mire que el librador no se podía obligar, la obligación cambiaria es nula, es inexistente. ¿Cómo voy a avalar a un menor de edad? La verdad que yo no sabía. La verdad que el beneficiario, el titular el portador del pagaré sí lo sabía, y así todo me hizo firmar como avalista, marche preso y pague. ¿Por qué? Porque la obligación del avalista es sustancialmente autónoma. Yo asumí, y yo sí soy mayor de edad y capaz, yo asumí una obligación cambiaria de garantía de pagar, en caso de que me sea exigido, pagar o satisfacer la obligación cambiaria principal. Lo mismo si el librador, en vez de menor de edad, es una persona incapaz o con capacidad jurídica restringida, o libró el pagaré un fallido, sujeto a desapoderamiento de sus bienes, con lo cual no puede ni librar de títulos de crédito, ni pagar tampoco a sus acreedores. Entonces, respecto de él y de la quiebra, esa obligación cambiaria es inoponible y él no va a pagar. Bueno, yo como avalista sí voy a tener que pagar, porque les repito, mi obligación es sustancialmente autónoma. Es autónoma de la obligación principal en todo lo que sea de índole sustancial. ¿Sí? Otra nulidad o invalidez sustancial, una firma falsa del librador. Volvimos al ejemplo del pagaré, el librador es mayor de edad, no es menor de edad. Y hace un garabato y la firma es falsa o se la falsificaron. ¿Bien? Compra la bicicleta, firma una firma falsa, y yo avalo esa obligación cambiaria. Cuando no se pague no se pague la obligación cambiaria, no se pague la bicicleta y el portador inicia el juicio ejecutivo, el librador va a pedir una pericia caligráfica y le va a dar que no era su firma, con lo cual no lo van a poder condenar. Bueno, a mí sí me van a condenar. Yo digo, pero ¿cómo? Yo pensé que era la firma, la obligación es nula, no sé, le falsificaron la firma. Sí, pero yo puse mi firma, que no está falsificada, en un pagaré con todos los requisitos, que son pocos, legales, y por ende yo asumí una obligación cambiaria y el juez me va a decir que es sustancialmente autónoma, es decir, no la afectan los vicios sustanciales de la obligación principal que yo avalé. ¿Está claro? Entonces, no importa que la firma sea falsa, que sea un menor, que sea un inhabilitado, un incapaz. Yo presté una obligación de garantía, un aval, como obligación cambiaria, autónoma, separada de cualquier defecto sustancial que tenga la obligación de, en este ejemplo, el librador. Ahora bien, es sustancialmente autónoma, les decía también, pero es formalmente accesoria. Esta es la otra cara. ¿Qué quiere decir formalmente accesoria? Mi obligación sí va a ser accesoria y por ende, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, acá la obligación principal es la del librador del pagaré, en el ejemplo, la mía es accesoria, como avalista.
al ser formalmente accesoria, va a seguir la suerte de la principal en todo aquello que sean vicios formales de la obligación principal. En otras palabras, si el librador asumió una obligación cambiaria que tiene un defecto formal o que es invalidada por un defecto formal, mi obligación como avalista va a seguir esa misma suerte y también va a ser inválida y no voy a ser obligado cambiario. Ahora vamos a ver qué son defectos o cuáles son o pueden ser defectos formales. ¿Por qué ocurre esto? Porque, sí. Perdón, para seguir con el ejemplo de la bicicleta. Si yo de alguna forma pudiera demostrar, o sea, yo soy el avalista, si yo de alguna forma pudiera demostrar que el vendedor sabía que mi sobrino era menor de edad, ¿puedo objetarlo por una cuestión de forma? No, no porque yo como avalista sabía también que ponía la firma en un título de crédito. El que pone la firma en un título de crédito es para obligar. Vamos a partir del principio. Nadie firma un pagaré, por ejemplo, sin voluntad de obligarse, salvo un caso de error o dolo, etc. Pero una persona que actúa con voluntad, discernimiento, etc., capacidad, que firma un título de crédito es para obligarse. ¿En qué lugar del título y cómo? Bueno, hay que ver después cada situación, puede ser endosante, puede ser liderador, puede ser avalista. Pero hay que partir del otro lado. Si yo puse la firma como avalista, yo me quise obligar y yo me obligué cambiariamente a pagar o a afrontar o a satisfacer una obligación cambiaria. Yo no estoy garantizando a una persona, ni del librador, ni en caso de que sea un aval de un endosante. Yo no estoy garantizando una persona, estoy garantizando una obligación cambiaria inserta en un título ejecutivo que yo voluntariamente firmé. Entonces, mi firma primero tiene algún efecto, que es obligarme cambiariamente. Y segundo, en ese sentido, como la minoría de edad, la incapacidad o la firma falsa son vicios sustanciales, de fondo, como les decía, no afectan, por ser justamente sustanciales, no afectan mi obligación cambiaria como avalista. ¿Se entiende? Creo que era Gabriel. ¿Gabriel? ¿Se entiende? Bien. Volvemos a las formales. Sí. Yo lo que preguntaba si podía haber un problema de forma, o sea, ya yendo al otro punto, si podía haber un problema de forma, si podía yo comprobar de que el vendedor sabía efectivamente, pero no, ya me lo contestaste, está bien, perfecto, gracias. No porque no es un vicio de forma. Podría haber un problema de forma a que yo pudiera acoplarme accesoriamente, digamos, a eso me refiero. No, me paso para el lado de los vicios formales. Los vicios, en el vicio sustancial, el pagaré en sí es válido. En el ejemplo del pagaré, tiene todos los elementos y los requisitos. Salvo, por ejemplo, la capacidad para obligarse, que es sustancial. De hecho, no es sustancial porque está en el Código Civil y Comercial, no es solamente por eso. Pero es sustancial, está en el Código Civil y Comercial la capacidad para obligarse. O, al revés, los supuestos de incapacidad o de capacidad restringida. Pero es un vicio netamente de fondo. Me paso a los formales y les explico cuáles serían vicios formales para entender la diferencia. Los formales van a surgir por el incumplimiento de alguna de las formas o de los requisitos del decreto 5965. Requisitos que son pocos, pero por el rigor cambiario tienen que estar presentes si quiero que haya un pagaré o una letra. Y si alguno falta y no opera ninguna de las suplencias legales, vamos a estar ante un título que no va a ser letra o pagaré. Si no hay letra o pagaré, por un vicio formal, que ahora les voy a dar algunos ejemplos, la obligación principal cambiaria no nació. La obligación del librador no nació, básicamente porque no hay pagaré o no hay letra. ¿Se entiende? Por ejemplo, un caso de vicio formal.
yo avalo un pagaré en cuotas. El pagaré en cuotas no existe y no está permitido por la ley cambiaria. El pagaré es una obligación unilateral de abonar una suma determinada de dinero incondicional a su vencimiento, pero no está regulado y no está permitido el pagaré en cuotas. El pagaré tiene que tener un único vencimiento. O sea, hay 4 tipos de vencimiento, pero de una sola obligación cambiaria. No puedo obligarme en cuotas. El pagaré en cuotas no existe. Si alguien hace un pagaré en cuota, es nulo. ¿Es nulo por un defecto sustancial? No, es un defecto formal porque no está permitido o incumple los requisitos formales de la ley cambiaria. Entonces, si yo avalo un pagaré que está redactado en cuotas, es una obligación cambiaria que es nula, no existió, ni siquiera el librador es obligado cambiario, porque no hay pagaré. Ergo, tampoco el avalista va a ser obligado cambiario. ¿Por qué? Porque en rigor nunca nació la obligación cambiaria principal que yo quiero avalar. Aun cuando yo la hubiera querido avalar de buena fe, al revés del caso del vendedor de la bicicleta, que sabía que era menor. Yo me quise obligar, pero yo avalé una obligación cambiaria que en rigor nunca nació. ¿Por qué? Por un defecto formal. ¿Qué es un defecto formal? La violación de algunos de los requisitos que, en virtud del rigor cambiario, están estipulados en el decreto 5965 y que son fundamentales o necesarios para que haya letra de pagaré y, en consecuencia, para que exista una obligación cambiaria. Por otro ejemplo, un pagaré o una letra que no tiene una obligación incondicionada de pagar una suma de dinero. Un pagaré que tiene una condición. Está sujeto a una condición. Es nulo. Distinto de, cuidado con esto, distinto del endoso sujeto a condición. En el caso del endoso sujeto a condición, la ley cambiaria específicamente estipula que el endoso es válido y la condición se tiene por no escrita. En el caso del librador, no. El libramiento de una letra o de un pagaré sujeto a una condición es nulo. Ergo, no hay título, no hay letra o pagaré, ergo no hay obligación cambiaria formalmente válida o que haya nacido. Ergo, como el aval es formalmente accesorio, va a seguir la misma suerte que la obligación principal. Y si no nació la obligación principal, por un defecto formal, no nació mi obligación como avalista. ¿Está claro? Otro ejemplo, algo recién les adelanté, de una nulidad, una nulidad o un vicio formal. El aval, yo recién les venía haciendo un ejemplo de aval del librador de un pagaré, que es el más sencillo. Yo puedo avalar a un endosante. El pagaré empezó a circular, fue circulando por endosos, y se me requiere que yo sea avalista del segundo endosante, por ejemplo. Ningún problema. Pongo por aval de tal persona o por aval del segundo endosante y yo avalo la obligación asumida por ese endosante, no por el librador, por ese endosante. El endoso parcial, creo que todavía no llegamos a la clase de endoso, el endoso parcial es nulo. No es que no se tiene por escrita lo parcial. Es nulo. ¿Por qué? Porque yo soy tenedor de un título y lo endoso, yo no lo puedo endosar un poquito, endosarle el 30%. ¿Qué hago? Recorto el pagaré y le doy más o menos el 30%. Como los títulos cartulares requieren, por el principio de necesariedad, contar con el título para ejercer los derechos, tenerlo en mi poder, necesariamente lo tengo que tener. Y si lo endoso por el 100%. Entonces, el endoso parcial es nulo. Si yo avalo, como avalista, un endoso parcial, mi aval es nulo, porque estoy pretendiendo avalar una obligación cambiaria que en rigor, y por efecto del rigor formal y de la ley cambiaria, en realidad no nació. O es nulo por un defecto de forma. Bien, esos son dos ejemplos de nulidades o de causales de formal que arrastran por accesoriedad al aval de esa obligación. Lo mismo un caso de, bueno,
por alguna otra cuestión, no sea letra o pagaré el título, la obligación que yo pretendo avalar. ¿Se entienden las dos diferencias? Entonces, si en el examen le preguntan, ¿vos podés avalar a un pagaré librado por un nene de 8 años? La respuesta es sí, lo puedo avalar. ¿Vas a tener que pagar si te lo reclaman? Sí. ¿Tenés alguna defensa por poner? No. Por lo menos no fundada en la minoría de edad, ¿bien? Fundada en otras cuestiones, sí. Y al revés, los ejemplos de la contracara son los ejemplos de vicios formales. Un paréntesis, desprendo de la autonomía sustancial, un efecto más que tiene, no es de los más relevantes, pero sí les puede tocar, y de hecho les va a tocar en la práctica profesional, es el tema de la prescripción. Como las obligaciones de avalista y avalado, volvamos al ejemplo del librador, del pagaré, son autónomas desde el punto de vista sustancial, la prescripción y las causales de suspensión o de interrupción de la prescripción van a correr en forma separada para cada uno, para librador y para avalista. Por ejemplo, volvamos al ejemplo más sencillo, compra de la bicicleta, el librador del pagaré, mayor de edad, una obligación perfectamente válida y yo la avalo. El librador no lo paga al vencimiento, el portador se deja estar, demora en ejercer la acción cambiaria, en iniciar el juicio ejecutivo, y ve que se le está por prescribir la acción. Y me manda una carta documento a mí. Me manda una carta documento, me intima el pago como avalista de tal pagaré, de ese pagaré, y esa interpelación fehaciente tiene como efecto suspender la prescripción. ¿Bien? En el Código Civil era por un año, el artículo 3986, segundo párrafo, en el Código Civil y Comercial, si no recuerdo mal, es por 6 meses. Con lo cual, esa carta documento que él me envió a mí suspende la prescripción de mi obligación cambiaria como avalista. Supongamos que no le mandó carta documento al librador. O se la mandó y el librador no la recibió o se equivocó de domicilio. Inicia el juicio ejecutivo. Yo le voy a decir, pasó el plazo de prescripción, con lo cual, de 3 años, con lo cual opongo excepción de prescripción. Y lo mismo hace el librador. Pasó el plazo de prescripción de 3 años, opongo excepción de prescripción. Porque metió la demanda a los 3 años y 3 meses. El librador probablemente gane su excepción y se le rechace la demanda respecto de él porque la obligación estaba prescripta. ¿Bien? ¿Qué pasa con mi obligación? Yo le voy a decir, pero si está prescripta el avalado, la del librador, tiene que estar prescripta la mía, son accesorias. No. La prescripción y sobre todo las causales de suspensión o de interrupción son personales y corren y rigen en forma separada o autónoma respecto de cada uno de los obligados cambiarios. Entonces, cuando yo conteste la demanda ejecutiva y le diga, mire, metió la demanda pasado el término de la prescripción, cuando el portador conteste esa excepción, va a decir, no, pero yo suspendí el curso de la prescripción por 6 meses porque te mandé esta carta de documento. Y yo le voy a decir, pero ¿cómo voy a pagar yo, que soy un avalista que garantizo una obligación accesoria, de manera accesoria, una obligación de otro, el otro no paga y pago yo? Bueno, sí, pago yo. Primero porque me obligué cambiariamente. Y segundo porque, les repito, la prescripción y en especial los supuestos de suspensión y de interrupción de la prescripción corren de manera separada para cada obligado cambiario. ¿Bien? Dejamos autonomía y accesoriedad. Incondicionalidad. El aval, como les dije, es una obligación cambiaria de garantía de tipo incondicional. Es decir, no se puede someter a condición. Ya algo les había dicho recién. Pero sí puede ser parcial. A diferencia del endoso, sí puede ser parcial. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no quiero avalar el 100% de la obligación, o no se me exige. Entonces, en el ejemplo de la compra de la bicicleta, el librador me dice, la bicicleta sale 100.000 pesos,
acá tengo el pagaré, avalámelo. Y yo voy a decir, yo no te avalo 100.000 pesos, yo te avalo 30.000 pesos. Bueno, es perfectamente válido. Mi obligación cambiaria llega a ese monto. Se puede avalar por un monto, puedo poner por aval del 30%, puedo avalar solamente capital y no intereses. Son todas cláusulas o formas de avalar, no son cláusulas, pero bueno, formas de otorgar el aval permitidas por la ley cambiaria. ¿Bien? O sea, pueden ser parcial. Y se puede estipular tanto en un monto como en un porcentaje del título, o, por ejemplo, solo por capital. ¿Qué pasa? Ya les había dicho recién, si el aval es condicional, si está sujeto a condición, es nulo. Acá hay una discusión doctrinaria porque esa nulidad no está expresamente establecida en el decreto 5965. La mayoría de la doctrina lo equipara al libramiento de un título que no puede estar sujeto a condición. A diferencia, les decía, del endoso, que tampoco puede estar sujeto a condición, pero si se le inserta una condición, la ley establece que se tiene por no escrita. Entonces, la mayoría de la doctrina cambiaria dice que el aval sujeto a una condición es nulo. Es decir, no hay aval. ¿Por qué? Bueno, por lo que le decía recién, el rigor cambiario, y porque se lo equipara en sus efectos al libramiento del título, que no puede estar sujeto a condición. Les paso brevemente algunas diferencias importantes con la fianza. Unas cuantas, o la mayoría, ya las deben haber advertido de esto que vimos hasta ahora en estos minutos. Se las paso un poco por arriba y me detengo a lo mejor en alguna que no haya nombrado. El aval tiene una naturaleza, como les dije, típicamente cambiaria. La fianza no. En su momento era civil o comercial, obligación afianzada. Hoy esa diferencia con el Código Civil y Comercial desapareció, pero es un instituto regulado por el derecho común, la fianza. El aval es una declaración unilateral de voluntad, ¿bien? Y no requiere aceptación ni del avalado ni del portador del título. La fianza es un contrato, con lo cual requiere el consentimiento de las partes. El aval es típicamente objetivo. Como les dije, yo garantizo objetivamente el pago de una obligación cambiaria. No garantizo a una persona. A diferencia de la fianza, que es de tipo subjetiva. ¿Por qué? Porque en la fianza los vicios que tuviera la obligación principal sí se trasladan a la fianza. ¿Bien? Yo les dije que si esos vicios son sustanciales no se trasladan al aval, a la obligación del avalista, solamente se van a trasladar y se va a llevar puesta la nulidad a la obligación del avalista en caso de que sea un vicio formal. La obligación del avalista es autónoma, es decir, como se suele decir, ex novo, es una obligación nueva, y a su vez es escindida, separada, abstraída de las relaciones subyacentes entre el librador y el portador y entre el avalista y el avalado. ¿Qué quiere decir esto? En un juicio ejecutivo, en el ejemplo de la bicicleta, al juez no le va a importar que la bicicleta ya tenía un defecto. Entonces, mira, pero la bicicleta salía a 100, pero se rompió a los 3 meses, con lo cual no podía valer más de 20.000 pesos. No importa. Es autónoma y es abstracta la obligación del avalista. Y a su vez, también es autónoma respecto al librador. Yo tampoco le puedo ir a decir al juez, no voy a pagar mi obligación como avalista porque yo tenía un arreglo, mira, acá tengo un contrato con el que compró la bicicleta, que si no, que él me devolvía la plata, no importa. Afuera del juicio ejecutivo, discutando por afuera. Mientras tanto, pago yo como avalista. Cosa que no ocurre en la fianza, que sí es accesoria. ¿De qué? De la obligación principal. En el aval no se requiere, que sí se requiere en la fianza, la interpelación
al deudor principal, la división de bienes, perdón, el beneficio de división, la exclusión de bienes. Recordarán que en la fianza, salvo en las que se suele estipular que son liso, solidariamente responsable, liso y principal pagador, etcétera, etcétera, si no se pone, el fiador tiene derecho a pedir que previamente a ser demandado primero se interpele al obligado principal a que pague. Y segundo, que se traten de perseguir, discutir los bienes del obligado principal y recién ahí ir contra el fiador. Esto no ocurre en el aval. ¿Por qué? Porque además de ser un obligado cambiario, soy solidariamente responsable como avalista. Yo puse la firma y quedo sometido a la solidaridad cambiaria, con lo cual el juicio ejecutivo del portador me lo puede iniciar a mí por el todo de la deuda, por el todo, aun cuando no quiera demandar al librador, en el ejemplo de la compra de la bicicleta. ¿Por qué? Porque era menor de edad. Entonces, cuando a mí me demanden y el librador era menor de edad, incapaz, fallido, o firma falsa, o lo que sea, yo no puedo decirle al juez, pero primero trate de cobrarle al librador del pagaré, y recién después a mí como avalista. No, yo soy obligado, cambiario y solidario. Y me van a demandar sin necesidad de mandar a otro firmante, y me van a demandar por el 100%, me pueden demandar por el 100% de la deuda. Otra diferencia, el avalista que paga, ahora vamos a ver qué pasa con el avalista que paga. Yo como avalista pago la deuda porque se me reclamó, recibo el pagaré, lo pagué, me dan un recibo y además recibo el pagaré. Yo como avalista tengo una obligación cambiaria, esto es importante, surgida del propio pagaré, que yo ahora tengo en mi poder, para reclamar el reembolso de lo que pagué. ¿A quién? A la persona que yo avalé, por ejemplo, al librador. Supongamos, obviamente, siempre que haya tenido capacidad para obligarse, ¿no? Si no, soné. Si avalé una obligación de un incapaz, de un menor, de un fallido o de una firma falsa, yo pagué, recupero el pagaré y el pagaré lo rompo y lo tiro a la basura porque no se lo cobro a nadie. Ahora, vamos a un ejemplo que no sea así. Entonces, les repito, yo pago como avalista, recupero el pagaré y tengo una acción cambiaria contra mi avalado. Y supongamos que yo avalé a un endosante de la cadena, al cuarto endosante avalé. Entonces yo tengo una acción cambiaria contra mi avalado, cuarto endosante, y todos los anteriores, los 3 anteriores, más el librador, porque son obligados anteriores en la cadena. ¿Bien? En la fianza, Profe, ¿qué pasaría si hay varios avalistas de una misma letra? Que me adelantaste un poquito. Ahora vamos a ver coavalistas. Pero está bien la pregunta. Dame un ratito. No sé quién habló. Dame un ratito. Hago una pregunta con respecto al ejemplo que venías dando. Sí. Era menor de edad, yo lo avalé. Sí. No tengo escapatoria, lo pago. El pibe después se hace mayor de edad. ¿Puedo repetir contra él? No, porque la capacidad se determina al momento del libramiento. Ok, listo. Eso es fundamental. Por eso llevan fecha de libramiento los títulos ejecutivos. Todos. Estaba en que el avalista que paga recupera el pagaré y tiene acción cambiaria. En la fianza no tiene acción cambiaria, se subroga, quien paga se subroga en los derechos del acreedor y después tiene una acción de reembolso, no es de reembolso, puede repetir del obligado principal, pero no por una vía cambiaria. Bueno, hay un caso que ahora vamos a ver donde el aval, en una muy puntual situación, se presume. La fianza nunca se presume, les repito, es un contrato. El aval, como les dije, no puede ser condicional, no puede estar sujeto a una condición, sí la fianza. Y la única formalidad que tiene el aval es la firma y poner por aval. Después hay otras posibilidades, pero firmando y poniendo por aval, yo ya me obligué cambiariamente. La fianza es un contrato por escrito. Formalidades del aval, como les dije recién.
Solamente la ley exige que figure mi firma y que yo ponga por aval o similar. Puede ser en garantía, en caución, una frase por aval o similar. ¿Dónde tiene que estar ubicado el aval? La firma mía. Puede estar en el frente del pagaré, en el anverso, o puede estar atrás, en el reverso. Esto parece una pavada, pero tiene alguna implicancia que ahora vamos a ver. Yo puedo indicar, a su vez, a quién avalo. Yo puedo poner por aval de Claudia Medina, por aval del librador, por aval del segundo endosante. Yo puedo especificarlo. Con más claridad lo especifique, mejor. Si yo no aclaro a quién avalo, la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que yo avalé al librador. ¿Bien? Ponga donde ponga la firma. Mientras diga por aval y no diga de quién, la ley presume que yo avalé al librador. La firma en el frente, en el anverso del título, puede estar en cualquier lado. Puede estar en un ángulo superior, inferior al costado. No hay problema donde esté. Puede estar en cualquier lado, lo mismo en el reverso. No se requiere poner la fecha, nada, solamente por aval y la firma. Y les repito, yo puedo poner, si quiero aclarar o quiero avalar a otra persona, poner por aval del librador, por aval de nombre y apellido, por hablar del tercer endosante, por aval del endoso de fecha tal, yo puedo indicar cuál. Les repito, si no lo pongo por defecto y sin admitir prueba contrario, la ley presume que avalé al librador. Lo cual también no es un tema menor. No es lo mismo avalar al librador, que siempre es el sujeto último que va a asumir el pago, que a un endosante, que por algún motivo puede no ser demandado y tener anteriores endosantes que sí. A su vez, si yo avalo un endosante y tengo que pagar, yo tengo una acción cambiaria contra el avalado, que es el endosante, y contra todos los endosantes anteriores. Entonces a lo mejor tengo 5 personas para demandar y que me devuelvan lo que pagué. Bien, el endosante que yo avalé, 3 endosantes anteriores y el librador. Tengo 5 personas a quien cobrarle. No es lo mismo que ser avalista del librador. Solamente le puedo reclamar al librador, que fue mi avalado. No hay nadie atrás en la cadena. Les repito, puedo poner un porcentaje de la deuda avalada o un monto. Si no pongo nada, se entiende que avalé el 100% de la deuda, de la obligación cambiaria, incluidos los intereses. Y acá entramos en un aspecto, en un tema, en un punto que dio algunas discusiones doctrinarias y que ustedes lo van a ver como firma extravagante. No es extravagante porque se vista raro y se pintarrajee, sino que es extravagante porque está vagando en algún lugar del título y hay que designar de alguna manera qué estoy avalando. Por eso antes le decía que no es un tema menor dónde y cómo se pone el aval. Yo lo puedo poner en cualquier lugar del título y le puedo poner por aval. La firma extravagante es una firma que está en el título, pero no se indicó absolutamente nada de en qué carácter firmo. Yo firmo y no pongo por aval. ¿Bien? Una firma que yo puse y no le puse por aval. Me obligué cambiariamente. El tema es cómo, o en qué lugar, y en qué condición. 2 cuestiones. Si la firma que yo puse, la puse en el anverso del título, es decir, en el frente, la puse adelante, la ley, y no le puse por aval, la ley presume que mi firma es un aval, porque está adelante. Y a su vez, como no le puse a quien avalo, se entiende que es un aval del librador. Esto es una presunción que no admite prueba en contrario. No puedo yo probar que en realidad me quiso obligar como
no sé, avalista de un endosante. La ley presume que si mi firma no aclara en qué carácter me obligué, se entiende que es aval si está en el frente, y a su vez aval del librador. Una cuestión importante, hay que ver también cómo está redactado el pagaré. ¿Por qué? Porque si dice en tal fecha pagaremos, va a estar la firma del librador y en algún lugar va a estar la mía. En ese sentido, se podría entender, y yo lo creo así, que yo soy colibrador. El librador que libra un pagaré no pone por aval. Dice, yo pagaremos al vencimiento 100.000 pesos, firma. No necesita aclaración, no necesita DNI, no necesita nada, firma. Si yo puse una firma adelante y me olvidé poner por aval, y el pagaré está en un redactado de modo plural, o sea, pagaremos, se va a entender, se puede entender, que yo soy colibrador. Es decir, somos dos libradores, los dos pagaremos. Lo cual no es un tema menor, porque si bien para el portador es más o menos lo mismo, porque por la solidaridad cambiaria a los dos nos va a poder reclamar el 100% de la deuda, no es lo mismo respecto de la parte pasiva, de quien paga. ¿Por qué? Porque si yo interpreto que soy avalista del librador y pago, yo recupero el pagaré y tengo una acción cambiaria contra el librador por el 100% de lo que yo pagué, porque el obligado principal era el librador. Ahora, si somos colibradores, los dos asumimos un 50% de la deuda. Les repito, frente al portador, pagamos el 100% por la solidaridad cambiaria. Ahora, entre nosotros dos, si yo pago el total de la deuda y se interpreta que somos colibradores, yo no le puedo reclamar el 100% de la deuda, porque la asumimos en partes iguales. Yo le puedo reclamar el 50%. Y con un agravante, no por la vía cambiaria, porque las obligaciones de dos coobligados en el mismo lugar, 2 libradores, 3 libradores, yo puedo perfectamente tener un pagaré de 3 libradores. Yo lo recibo, soy el portador, el juicio ejecutivo se lo hago a los 3 por el total. Me importa poco y nada quién pague, mientras me paguen. Ahora, el que paga, como está en el mismo lugar cambiario, como colibradores, 3 libradores, cuando le reclame a los otros, no le puede reclamar el 100%. Le va a reclamar 1/3 y 1/3. ¿Se entiende? Y no por la vía cambiaria. Expresamente, el decreto ley, ahora le busco el artículo, dispone que las obligaciones de dos firmantes que están en un mismo lugar cambiario, por ejemplo, colibradores o coavalistas, ahora lo vamos a ver, entre ellos no hay obligaciones cambiarias. Entre ellos. Cuando se tengan que repetir lo pagado, no pueden ir por la vía cambiaria. Tienen que ir por las vías del derecho común. Por una acción de repetición de lo que pagó de más. Bien, 4 libradores de un pagaré, perfectamente válido y permitido. Paga uno el 100%. Cuando dice uno, che, muchachos, repartamos porque pagué todo yo. Bien, ¿cuánto les reclamo en juicio a los otros? Eran 4. Cada uno asumió el 25% de la deuda. Entre esos 4, que como son colibradores, están en el mismo lugar cambiario, entre ellos no hay solidaridad cambiaria. Bien, son simplemente mancomunadas. Cada uno se obligó por un 25%. Este pago tiene que recuperar el 75%. ¿Se lo reclama todo a uno? No, si lo reclama todo a uno, reclama mal. Le reclama el 25 y el 25. Y por una vía extracambiaria de derecho de fondo, por una acción de repetición. ¿Está claro? Cuidado con eso, porque les repito, coobligados cambiarios que están en el mismo lugar, no hay solidaridad y entre sí, y no hay una acción cambiaria. Cuidado con eso. Entonces, no es lo mismo, volviendo al ejemplo, yo firmar en el frente del pagaré, no poner por aval, y que el pagaré esté en plural, se va a entender que somos colibradores. Pago el 100% y cuando digo, che, flaco, este pagaré es tuyo, devolveme lo que pagué. Y te van a decir, no, te devuelvo el 50%, porque mira, según como está redactado, somos colibradores. Estamos en la misma situación
cambiaria, en el mismo lugar cambiario, y entre nosotros no hay una obligación cambiaria ni solidaridad cambiaria. Entonces te voy a revolver el 50%, y el otro 50% me lo comí. Hasta ahí, que es lo menos complejo, es la firma sin indicación de que diga por aval en el frente del pagaré. Ahora, ¿qué pasa si la firma está atrás? Donde el reverso, el dorso, es el lugar destinado justamente a los endosos. Los endosos para transmitir el pagaré se inscriben, se firman en el dorso, justamente, la parte de atrás del título. ¿Qué pasa si yo firmo, no pongo por aval y lo firmo atrás del pagaré? Bueno, ahí hay no solamente discusiones, sino también ver cómo está redactado el pagaré. Cámara dice que esa firma en el reverso, sin indicación de nada, no dice que es nula, dice que carece de valor cambiario. No, es como que no estuviera, no me obliga, porque no se sabe qué soy. Dice Cámara, la presunción legal de ser avalista del librador es si está en el frente, no si está en el reverso. Alegría, diciente, y la mayoría de la doctrina se enrola en la postura de Alegría, en este caso, que esa firma, aun cuando esté atrás, si yo no indico en qué carácter me quiero obligar, debe entenderse que es un aval, aunque esté puesto atrás. ¿Por qué? Primero porque no es un supuesto que esté regulado en la ley cambiaria, pero tampoco está prohibido. No dice que sí o sí el aval tenga que estar puesto adelante. No lo dice, deba estar adelante. Puede estar en el dorso. Y a su vez, por el rigor cambiario, quien firma un título, sea en el lugar que sea, lo hace por algo. Y lo hace porque tiene la intención y sabe que se obliga cambiariamente. Bien, entonces no es una firma que carezca de valor o que esté puesta sin querer o que no tenga ningún tipo de valor ni ningún tipo de consecuencia. El tema es encontrarle la consecuencia. Ahora bien, está en el dorso, está atrás. Puede entenderse que es un endoso si es un título al portador, en blanco. ¿Por qué? El librador del pagaré compra la bicicleta y libra el pagaré al vendedor de la bicicleta. No le pone destinatario. Bien, lo deja en blanco, con lo cual lo transforma en un pagaré al portador. Ese pagaré se puede transmitir por simple entrega. Bien, no necesito endosarlo, pero puedo endosarlo. Los títulos al portador, los cheques al portador, hay discusiones doctrinarias, pero la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia afirma que los títulos al portador, que son los que no tienen beneficiario, inserto, páguese A, está en blanco, se transmiten por simple entrega, por simple tradición. No obstante, nada impide que yo lo endose. Bien, yo puedo haber recibido un pagaré en blanco, sin beneficiario, con monto, con fecha, todo, pero sin beneficiario. Y lo transmito por simple tradición. Lo quiero descontar o vender el pagaré o darlo en forma de pago y no tengo necesidad de firmarlo porque es al portador. Yo lo entrego y quien lo recibe ya se erige en tercero portador de buena fe con toda la tutela legal que lo asiste. Pero lo puedo endosar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese tenedor me dice, me gustaría que vos quedes como obligado cambiario, así tengo más gente a quien demandar si no me pagan. Endosalo. Es decir, pero es al portador. Yo no necesito endosarlo para transmitírtelo. Te lo transmito con la simple entrega. Endósamelo. Y yo lo endoso. En blanco o con indicación de beneficiario, endoso a favor de tal, o lo endoso en blanco. Yo puse una firma en el dorso y bien puede ser un endoso.
aunque yo no haya aclarado. Siempre que sea un título al portador. ¿Bien? ¿Por qué? Si fuese un título nominativo, volvemos al mismo ejemplo. El beneficiario, el librador, cuando compró la bicicleta, puso pagaré a Juan Pérez, vendedor de la bicicleta. ¿Bien? Ese es el beneficiario que está estipulado en el título. El único que puede hacer el primer endoso de ese pagaré es Juan Pérez, porque es el titular, el beneficiario cambiario de ese pagaré. Es el que lo tiene que aparecer endosando para transmitirlo, porque está a nombre de él. En ese caso, tengo un pagaré a nombre de Juan Pérez y la primera firma de atrás, sin indicación, es mía, yo no soy endosante. Yo no puedo ser endosante porque no soy quien figura como beneficiario. El primer endoso tiene que ser de Juan Pérez. Entonces, en ese supuesto de un título que no es al portador, sino que es nominativo, mi firma atrás, sin indicar en qué carácter firmo, no puede ser un endoso porque yo no puedo endosar un título que no está a nombre mío. Entonces la ley ahí sí va a presumir, la mayoría de la doctrina lo entiende, que es un aval del librador, aunque esté atrás. ¿Se entiende? Por eso les digo que hay que también ver dónde está ubicada la firma y a su vez cuál es lo que se llama ley de circulación del título. Cómo nació ese título, que es lo que va a determinar cómo va a circular. Si nació el portador y se mantiene eso en blanco, el portador en blanco, va a ser por simple entrega, por simple tradición. Si nació al portador nominativo, tiene el nombre del primer beneficiario, que es el único que lo va a poder endosar. Entonces no es lo mismo. Hay que también estarse a cómo está librado ese título. Voy a ir un poquito más rápido porque no va a alcanzar el tiempo. Posición jurídica del avalista. El avalista queda obligado cambiariamente en exactamente los mismos términos que el sujeto avalado. O sea, avalo al librador, mejor dicho, no avalo la persona del librador, avalo la obligación cambiaria asumida por el librador del pagaré, yo quedo cambiariamente en la cadena de demandados o de posibles demandados y legitimados pasivos en el mismo lugar que la persona a quien yo avale, al librador. Lo mismo si avalo, por ejemplo, al cuarto endosante. Yo avalo al cuarto endosante, mi obligación cambiaria no va a ser como si yo hubiera avalado al librador. Voy a estar en la misma posición jurídica que el cuarto endosante. ¿Se entiende? Y si pago, como avalista, les repito, recupero el pagaré y cuento con acciones cambiarias para reclamar con ese mismo pagaré, lo tengo que tener, sí o sí, contra mi avalado y los obligados cambiarios anteriores, si es que los hay. Si yo avalé al librador, que es el último de la cadena que va a pagar y siempre tiene la obligación última, la última cadena de la obligación está en el librador del pagaré, si yo lo avalo, solamente le puedo reclamar cambiariamente al librador, a mi avalado. Ahora, si yo pagué, soy avalista del cuarto endosante, yo pago, recupero el título y tengo una acción cambiaria contra mi avalado, cuarto endosante, el tercero, el segundo, el primero y el librador. Tengo 5 posibles demandados a quien yo requerirle el pago que yo hice. Y también tengo a las acciones extracambiarias, en caso de que, por ejemplo, se hubieran perjudicado las acciones cambiarias que salen del título. En otra clase más adelante, Marcelo va a dar acciones cambiarias y extracambiarias. Coavalistas, era la pregunta que recién hizo una de las compañeras, que no sé quién era porque no alcancé a ver quién hablaba. Yo. Nicoleta. Bueno, coavalistas. Coavalistas está permitido en lo prohibido en el decreto 5965, y es lo que les explicaba recién. Puede haber coavalistas de un obligado cambiario. Por ejemplo, un endosante, el cuarto endosante de una cadena, tiene 3 avalistas. Está perfectamente permitido. Somos 3 coavalistas. Entonces yo puse por aval del cuarto endosante, otro puso por aval del cuarto endosante y otro puso por aval del cuarto endosante. Somos 3 coavalistas del cuarto endosante.
entre nosotros tres no tenemos obligaciones cambiarias, entre nosotros tres, para después reclamarnos lo que uno pagó, y las relaciones entre los obligados que están en el mismo nivel, en el mismo lugar, no es cambiaria, sino que es una obligación que se va a regir por el derecho común. Una obligación de repetición o de enriquecimiento sin causa, pero del derecho común. No cambiaria, ni surgida por ende del propio título. Entonces, ¿puede haber varios avalistas del librador? Sí. ¿Puede haber varios avalistas de un endosante? Sí. Si a mí el tenedor, como les vuelvo al mismo ejemplo, somos 3 avalistas del cuarto endosante, viene el portador legitimado, los hace juicio a todo, pero me engancha a mí la cuenta bancaria y me cobra a mí. Yo le puedo decir, no, pero mirá que somos 3 avalistas, repartamos, yo pago el 33%. No. Respecto del tenedor, del actor, del legitimado activo, todos somos solidariamente responsables por el todo. O sea, a mí, aunque seamos 3 coavalistas, me van a reclamar el 100%. Y si me lo cobran bien. ¿Bien? El problema o la confusión puede surgir en los derechos que pueden existir, y de hecho existen, entre los, en este ejemplo, 3 coavalistas que están en la misma situación. Una vez que uno paga, ¿qué les puede repetir a los otros 2? Suponiendo que no pague. A ver, vuelvo al mismo ejemplo. Yo, como somos 3 coavalistas, yo pagué el 100% de la deuda. Tengo el pagaré. Yo no le voy a ir a reclamar en principio a los otros 2 coavalistas, porque voy por el derecho común, sin obligación cambiaria, y solamente a los otros le puedo reclamar 1/3 y 1/3. ¿Qué voy a hacer? Le voy a reclamar al avalado, que es el cuarto endosante, porque ahí sí tengo acción cambiaria, al tercero, al segundo y al librador. Porque tengo 5 obligados cambiarios. Mucho más rápido, expeditivo y por el 100%. Supongamos, cambiando el ejemplo, somos 3 coavalistas del librador. Olvidémonos de los endosantes. Me demandan, pago. Tengo acción cambiaria contra el avalado, que es el librador. Se muere, se concursa, se va a vivir al extranjero o no, o es insolvente. Soné la acción cambiaria por el 100%, ya sé que la perdí o que no la recupero. Entonces le digo a los 2 coavalistas, de los 3 que estamos en la misma situación, muchachos, esta broma la pagamos entre todos. Entonces agarro el pagaré y les reclamo el 100% al del lado. No le reclamo vía cambiaria y a su vez no le reclamo el 100%, porque entre los 3 que estamos en la misma posición de coavalista, no tenemos responsabilidades solidarias ni cambiarias entre sí. ¿Bien? Entonces le reclamo por el derecho común 1/3 y 1/3. El otro tercio lo perdí, pues lo pagué yo. Lo mismo si fuesen colibradores. Ojo, puede haber colibradores en pagaré. Tal y tal, pagaremos tanta plata al beneficiario. Perfectamente válido. El beneficiario nos hace un juicio ejecutivo a los 3 y me cobra a mí. Yo voy contra los otros 2 colibradores, porque la broma esta es de los 3. ¿Cómo voy? ¿Por acción cambiaria? No. Por acción de derecho común, de una acción de repetición o de enriquecimiento sin causa, y por el porcentaje, 1/3, 1/3, 1/3, por el tercio que deben los otros. Eso Profe, es coaval. Sí. ¿Aval del aval existe? Ese O sea venía, estaba justo entrando al aval de aval. Aval de aval también está permitido, que es, yo soy avalista de un avalista. Bien, es una manera más de agregar obligados cambiarios, lo cual le da ese título, a ese pagaré, un mayor peso si se quiere, un mayor valor de reventa. ¿Por qué? Porque el tenedor va a decir, tengo cuantos más obligados cambiarios tenga para reclamar, mejor. No es lo mismo tener para demandar a 1 o 2 que se puede insolventar que tener a 15 firmantes. Alguno te va a pagar. Entonces, cuanta más firma de obligados cambiarios haya, mejor para el titular, para el portador. Y a su vez, el portador que tenga ese pagaré y lo quiera, por ejemplo, descontar en el banco o en una financiera o entregarlo en parte de pago, va a decir, mirá que te traigo un pagaré con 15 obligados cambiarios, a alguno le cobrás. Entonces, es un pagaré a la vista de los negocios, digamos, mucho más persuasivo que un pagaré que tiene una sola firma que no sé de quién es, o 2 firmas que no sé de quiénes firmaron. Ahora, yo tengo 15 avalistas y es un golazo, a alguno le voy a cobrar.
y encima el portador tiene acción cambiaria por el 100% de la deuda contra todos ellos, y es un negocio. O sea, es un título que es altamente probable que alguien lo pague. ¿Bien? Lo que es más probable, las deudas que son más probables que se recuperen, se pagan más por esas deudas. Bueno, yo tengo un pagaré, que esto se hace, creo que algo habíamos dicho en la clase de desmaterialización, cuando se venden, por ejemplo, oferta pública de títulos de crédito, de cheques de pago diferido, incluso de pagaré, que ingresan en los mercados de valores y se sacan a la oferta pública, esos pagarés y esos cheques generalmente son avalados por lo que se llaman SGR, Sociedades de Garantía Recíproca. Son sociedades que profesionalmente prestan avales y cobran una comisión. Entonces, es mucho más, no me sale la palabra, llamativo para el mercado comprar un pagaré, comprar un pagaré de 100.000 pesos que vence dentro de 2 meses, descontado los intereses, yo lo pago 85.000 y me gané 15.000, espero 2 meses, guardo ese pagaré de 2 meses y al vencimiento tengo 100.000. Ese es descuento de documento. Pago un valor menor, le descuento los intereses, le descuento el riesgo y me lo guardo 2, 3, 5 meses o el plazo del título y después voy y lo cobro. Yo voy a pagar más por un título que tengo mayor certeza de que al vencimiento me lo paguen, porque tengo menos riesgo. O sea, el riesgo y el precio son inversamente proporcionales. Ahora, si me viene un conocido y me dice, che, necesito plata, tengo un pagaré de 100.000 pesos, vence dentro de 4 meses, y lo firmó Juan de los Palotes, y lo tengo un endoso de uno que está por concursarse, y o no lo compro, o le doy, tomá, 20.000 pesos. De última, si gano y me lo pagan, gano 80, y si pierdo, pierdo 20. ¿Se entiende? Eso es muy común, incluso en los mercados de valores. Por eso, una forma de agregar obligados cambiarios es o hacer 2 avales o hacer aval de aval. Librador, avalista, avalista del avalista. Está perfectamente permitido. Vuelvo a lo mismo. Si paga el avalista del avalista, ¿a quién le reclama? Vía cambiaria. Al avalista. Al librador, porque es el obligador principal. Lo mismo avalista de un endosante. Perfectamente permitido. Paga el segundo avalista, ¿a quién le reclama? Al avalista, que él avaló, al endosante y a todos los anteriores. ¿Se entiende? Como no están en la misma posición cambiaria, avalista y avalista de avalista, no son coavalistas, están en posiciones diferentes, entre ellos sí hay acciones cambiarias y por el 100% de la deuda. Si paga el segundo avalista, soy avalista de avalista y pago, lo que le voy a reclamar, mi sujeto avalado es el avalista, que a su vez avaló a otro. Yo a ese avalista le voy a reclamar el 100% vía cambiaria con el pagaré. ¿Bien? No son coavalistas. Profe, en este caso entonces sería como que el avalista del avalista no tiene acción cambiaria contra el avalado del avalista que el avaló. No sé si se entendió. Al revés, sí tiene acción cambiaria. Tiene acción cambiaria. Sí, ok, sí, bárbaro. No están en la misma posición jurídica, en la misma posición cambiaria. No, los que están en la misma posición, que no tienen entre sí obligaciones cambiarias, son los coavalista, colibrador. Claro. Porque los dos juntos avalaron una misma obligación juntos, si nadie pone por qué monto, se entiende que es el 50% cada uno, y entre sí, por estar en la misma situación cambiaria, en la misma posición cambiaria, entre ellos no tienen obligaciones cambiarias justamente, sino que se rigen por el derecho común, ni solidaridad. Ahora, avalista de avalista, sí, porque no están en la misma posición. Claro, puedo tener endosante, avalista, avalista de avalista y avalista de avalista. Puedo tener para abajo 4, 5, los que yo quiera. No están en la misma posición, con lo cual sí hay obligaciones cambiarias. Gracias. Por favor, medio rapidito, porque se me hizo un poco lento. Aval en instrumentos separados. Está permitido expresamente por la ley y yo el aval lo puedo hacer, como les dije, firma por aval, adelante, atrás, se me borró el nombre, en la prolongación del título. La prolongación es un pedazo de papel, cuando no entran más firmas, que se pega. El pagaré se abre y yo sigo firmando. Eso se llama prolongación. Se entiende que es justamente una prolongación del mismo título. Eso no sería por instrumento separado. Por instrumento separado es por instrumento separado.
Yo agarro otro papel en otro lugar del país y firmo un aval. Y le pongo por aval del librador o por aval de la compañera, de Claudia Medina, y nada más. Está permitido. Lo único que exige la ley cambiaria es que yo ponga mi firma por aval y el lugar en que se otorga el aval. Unánimemente, la doctrina dice que es no solamente relativamente innecesario el lugar, sino que es, de hecho, en la ley de cheques se eliminó ese requisito, quedó en el decreto 5965, sino que se queda corta la reglamentación. Es poco requisito. Ahora, yo pongo en un papel en mi casa, firmo por aval de tal San Nicolás, estoy en San Nicolás, y lo entrego, y eso ya es un aval por instrumentos separados. Tiene algunos requisitos. Si no consta el lugar, si yo no puse San Nicolás o Rosario, el aval es nulo. El aval es nulo. Ahora bien, hay una discusión sobre si es solamente firma por aval en instrumentos separados, es un aval. Sí, es un aval. Coincide en esto toda la doctrina, les repito, en que esto es un requisito insuficiente. Una buena práctica comercial debería indicar que para obligarme y no quedar obligado indefinidamente, yo si quiero avalar una obligación que está en otro pagaré y yo no la hago por instrumento separado, tendría que poner por aval de la compañera Claudia Medina, indicar el título por pagaré librado en fecha tal, con tal fecha de vencimiento, en favor de tal, ¿se entiende? Y avalar por un monto X o por menos, o ponerle un tope, avalar hasta, ¿para qué? Para que no me llenen el pagar, porque yo estoy avalando un pagaré que no tengo, estoy haciendo un instrumento separado, lo cual es mucho más riesgoso que avalar cualquier título, porque lo estoy haciendo por instrumento separado. Con un agravante, está también permitido el aval en blanco. Yo puedo agarrar un papel, firmarlo, ponerle San Nicolás o Rosario y ponerle por aval y entregarlo. Y agárrate, porque el portador puede agarrar cualquier pagaré. Yo no lo indiqué, yo solamente cumplí el requisito que me pide la ley, que es poner el lugar donde se presta el aval. Rosario, nada más. Eso es un aval en blanco. ¿Está permitido? Sí. ¿Es riesgoso? Súper riesgoso. Porque el portador avala lo que quiera con eso. ¿Se puede? Sí. Importante, la ejecución. Yo avalé por separado un pagaré. El portador que va a ejecutar tiene que llevar a juicio el pagaré y el aval. Los dos instrumentos. Tiene que formar de alguna manera un título complejo. No es un título complejo porque el título es el pagaré y el aval está en instrumento separado como lo permite la ley. Pero para demandarme a mí que soy avalista, tiene que llevar a juicio el pagaré avalado y además el instrumento donde consta el aval. Otra de las cuestiones también discutidas es si yo puedo avalar, como puedo avalar en blanco y puedo avalar en instrumentos separados, si puedo avalar obligaciones futuras, es decir, avalar letras o pagarés que todavía no nacieron, que todavía no se libraron. La mayoría de la doctrina dice que sí. Primero porque se permite para la fianza y segundo porque no está permitido por el decreto 5965. Entonces, uno diría, va contra la lógica de los principios cambiarios que veníamos viendo, que estamos hablando de necesariedad, de literalidad, de completitividad de los títulos, y me está diciendo que avala obligaciones cambiarias que no nacieron. Bueno, sí, está permitido. La doctrina en general, con alguna, no discrepancia, pero con algunos asteriscos, lo admite. Y yo puedo poner por aval de, y no poner nada, o por aval de obligaciones futuras. ¿Qué se aconseja? Y de hecho se usa, bueno, indicar por aval de obligaciones de pagarés, por ejemplo, emitidos por Claudia, ponerle una fecha de vigencia entre tal fecha y tal fecha, cosa de no quedar obligado a más, hasta tal monto, porque si no, equivale a un aval en blanco. Te estoy dando un aval y vos ponele lo que vos quieras. ¿Se entiende?
ahí parte de la doctrina dice, bueno, si no se le pone nada, y yo te digo, por aval de obligaciones futuras emitidas por Claudia Medina, y no le pongo nada, se presta a una serie absoluta de abusos, porque lo pueden llenar con cualquier cosa y puedo estar indefinida toda mi vida avalando obligaciones. Se supone que uno avala obligaciones futuras con un cierto parámetro objetivo. Yo no le puedo avalar todas las obligaciones cambiarias que asuma Claudia de acá hasta que se muera. Entonces la doctrina, si bien no está en la ley, entiende que en esos casos se podría o anular o delimitar la vigencia de un aval de obligaciones futuras. Por ejemplo, les repito, a un determinado plazo de vigencia y sobre todo hasta un determinado monto. Brevemente, retractación del aval sobre obligaciones futuras. La mayoría de la doctrina admite que si yo hice un aval de obligaciones futuras, me pueda retractar, siempre y cuando no hayan nacido esos pagarés futuros, es decir, no se hayan librado y no estén en poder del portador. Si están en poder del portador, los pagaré ya librados, y mi aval de obligaciones futuras también está en poder del portador, ya es un tercero portador de buena fe, tutelado por la normativa cambiaria, SONE, quedo obligado como avalista. Hasta acá aval. Me había olvidado de decirles de dónde lo pueden estudiar aval. Yo tomé la mayoría, tomé del Tratado de Gómez Leo, que es bastante largo, y tomé, que es fundamental, de un texto que está lo puso el doctor Quiroga en la página de la comisión, de Jungenbast y Molina Sandoval, que se llama El Aval. Si quieren anotar, está en la ley 2008, tomo F, página 1302. Si lo buscan así, lo encuentran en internet, pero igual está. Es el aval, es muy completo, no es largo, es de lectura más que sencilla, y están todos, e incluso algunos supuestos más que yo por ahí, por el tiempo, pasé por alto. También miren, que es corto, un fallo sobre aval de obligaciones futuras. Tiene 2 carillas, está en la página de la comisión. Es el fallo Molinos Río de la Plata, o Molinos, del año 79 de la Cámara de Bahía Blanca, donde, a contrario de la mayoría de la doctrina cambiaria, rechaza la posibilidad de avalar obligaciones futuras, es decir, avalar títulos que todavía no fueron librados, que no nacieron. La Cámara lo rechaza y recibió la doctrina, la crítica de la doctrina. En ese momento hay un texto que también está junto con el fallo en la página de la comisión, de Francisco Migliardi, muy cortito también, donde critica la resolución de la Cámara de Bahía Blanca y dice, con ciertos recaudos se tiene que admitir el aval de obligaciones futuras. 2 palabras de garantía de primera demanda. Esto era una materia, un punto, un instituto que en su momento lo dábamos con la desmaterialización, pero tiene muchos más puntos de contacto con el aval que con la desmaterialización. Las garantías de primera demanda, brevemente, se utilizan en todo el mundo, se utilizaron en Argentina y no estaban reguladas en el Código Civil velezano. Sí se reguló en el 1810 a 1814 del Código Civil y Comercial. Básicamente se usa para grandes obras de infraestructura, donde, por ejemplo, el Estado de Santa Fe le encarga a una empresa holandesa que construya el puente Rosario Victoria. Una obra monumental de muchísima plata. ¿Qué pide el Estado? Pongo el ejemplo del Estado porque generalmente se usan contrataciones así. Una garantía de primera demanda. Es una especie de aval. Vamos a empezar así. La empresa holandesa, la provincia le exige que cumpla con la construcción en X plazo del puente Rosario Victoria. Y le empieza a hacer entregas de dinero, etcétera, etcétera. Si no cumple la empresa, que se llama ordenante, esto es como un triángulo. El beneficiario, en nuestro ejemplo, sería la provincia de Santa Fe, que mandó a hacer el puente y pagó por ese puente. Está el beneficiario de la garantía. El ordenante, que sería la empresa, en este campo holandesa, que hace el puente, ordena a un tercero que le preste una garantía a primera demanda. Y después está el garante. Son 3, un triángulo. Similar a aval. Tenemos un acreedor, un demandado, un obligado cambiario y el avalista, de un triángulo. ¿Por qué se llama garantía de primera demanda? Bueno, el código se encargó de aclarar que es unilateral, es una garantía que el emisor de la garantía
ahora vamos a ver quién puede ser, otorga una garantía de primera demanda y asume una obligación unilateral e irrevocable. ¿De qué? De pagar. ¿De pagar qué? El valor de la obra. Se le pone un monto, $1.000 millones. ¿De pagar cuándo? Si quien tenía que hacer la obra, el ordenante, no cumple. ¿Bien? Se activa, ante el incumplimiento, se activa la garantía. Ahora bien, no son cuestiones menores, no es un aval en un pagaré que yo digo, che, llegó el vencimiento, no me pagó el liberador, le reclamo al avalista. Todo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el ordenante, en el ejemplo, la empresa holandesa que hace el puente, dice, mire, no pude cumplir en tiempo porque la provincia no me pagó, no pudimos poner los pilotes en el río Paraná por la bajante o la creciente, el fondo no era como, no me vinieron los materiales, o sea, hay muchas opciones o posibilidades para que se frustre una obra de este nivel, de este tamaño, o la empresa puede decir yo no cumplí por tal motivo. Puede ser. ¿Qué cualidad tiene la garantía de primera demanda a diferencia de una fianza común y corriente? Justamente es a primera demanda. Quiere decir que la obligación de pagar, la obligación del garante se activa ante lo que se llama primera demanda del acreedor, en el caso de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tiene de ventaja? Que es muy rápido, mucho más que una fianza. Si esto fuese una fianza internacional prestada por una aseguradora internacional, la provincia de Santa Fe tendría que decir, intimar a la empresa que en el plazo cumpla. La otra empresa dice que no recibió los materiales. Va a un juicio de cumplimiento de contrato. Lo intima primero y recién después, cuando no paga la empresa holandesa o no entrega, reclamarle al fiador. Tarda años, es un juicio complejísimo. Como lo que se privilegia es la velocidad del cobro del acreedor, a primera demanda, ante un incumplimiento, se activa la garantía. La ventaja, les repito, que tiene es que no tengo que demostrar en un juicio quién tuvo la culpa. Ya al otorgar la garantía, se especifican ítems de qué se entiende por incumplimiento. Entonces, ¿y qué documentación necesita el garante para pagar? Pongamos que el garante es una aseguradora inglesa. Entonces, la provincia va a decir, mire, no me cumplió. Acá tengo el informe técnico de que el puente no está terminado, acá está la carta de documento que le mandé y acá está la intimación, por ejemplo, que es lo que contractualmente se pactó. Voy con eso y eso es primera demanda, el garante bien digo, tiene que pagar. Después discutirá con la empresa por qué la empresa no cumplió, no importa. El acreedor se hace de la indemnización o se hace de la garantía. ¿Bien? Por eso esa primera demanda requiere en general poca documental y está en el mismo contrato donde se otorga. Si bien, les repito, para quien garantiza, para el garante, es una obligación unilateral, hay un contrato donde se estipula qué se entiende por incumplimiento y qué documental requiere el emisor para pagar la indemnización, ¿bien? O para pagar la garantía. Revísenlo del código, no se puede, el acreedor, la provincia, no puede ceder el beneficio de la garantía si no hay un incumplimiento. Ahora, una vez determinado el incumplimiento y la aseguradora le va a pagar, puede ceder el pago, puede ceder esa creencia, pero ya tiene que estar determinado el incumplimiento y gatillada, digamos, nacida la obligación de la aseguradora de pagar la garantía. Se hacía antes, se hace ahora, sobre todo en obras grandes. Les repito, donde el perjuicio de un incumplimiento, por ejemplo, de un puente, es muy grande para el acreedor. Entonces necesita tener una garantía rápida para el caso de que no cumpla el comitente o el ordenante. En su momento no estaba regulado y lo que se exigía, que ahora sí lo exige el código, es que quien presta esa garantía sea un banco, una financiera o una sociedad de responsabilidad limitada o una aseguradora de renombre. Es decir, que sea profesional en la prestación de ese tipo de garantía. ¿Por qué? Por esto mismo. Son montos muy grandes y con poca documental. No necesito un juicio de que la provincia le gane a la empresa holandesa. Con acreditar rápidamente y con poca documental que la empresa no entregó el puente o hubo un problema en la construcción o lo que sea, con poca documental que está ahí detallada, se reclama y a primera demanda el garante tiene que pagar. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, quien presta una garantía así tiene que ser una persona jurídica profesional en esa actividad. ¿Sí?
imagínense, si no lo hacemos así, el festival que se hace en las empresas de la financiera o las empresas de venta de electrodomésticos, que le pueden hacer firmar una garantía de primera demanda a un consumidor, que no sabe lo que firma y queda hasta acá arriba después de una obligación. Igualmente le hace firmar pagaré y demás, pero bueno, se requiere, y sí lo exige el código, profesionalidad en quien presta esta garantía, pues presta un servicio de garantía y cobra una comisión por eso. Les pido disculpas que nos pasamos unos 10 minutos. ¿Les quedó alguna pregunta de algún tema? ¿No? No. Bueno, les agradezco la atención y las preguntas y nos vemos pronto. Ahora copio los mails y trato de mandarles algo de, no hoy, porque ya estoy muerto, de desmaterialización. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Chao, profe, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.